¿Sabías que incluso el color de tu Biblia podría estar vinculado a prácticas espirituales peligrosas? No toda apariencia de santidad proviene de Dios. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo nos revela una verdad inquietante. Lo que parece piadoso a simple vista puede esconder intenciones oscuras. En los últimos años han surgido versiones de Biblias con colores, símbolos y ediciones que, lejos de acercar a Dios, han sido creadas para confundir, desviar y diluir la verdad bíblica. Hoy exploraremos cómo ciertos colores y presentaciones pueden tener una carga espiritual oculta. Te mostraremos cómo identificar estas señales, qué implicaciones tienen y por qué es crucial aferrarse a la palabra auténtica. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando se trata de discernir lo santo de lo profano? Al mirar tu Biblia, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente representa? No me refiero únicamente al contenido sagrado que contiene, sino al objeto en sí, su forma, su diseño, incluso su color. Muchos piensan que mientras tenga la palabra de Dios escrita en sus páginas, todo está bien. Pero lo que muchos ignoran es que en los últimos tiempos el enemigo ha encontrado formas sutiles de disfrazar el engaño bajo apariencias piadosas. El apóstol Pablo nos advirtió con claridad, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esta advertencia no fue dada en vano. Nos habla de una realidad espiritual profunda. Lo que parece venir de Dios no siempre proviene de Él. Y en algo tan delicado como su palabra, esa distorsión puede tener consecuencias eternas. A lo largo de los años, hemos visto cómo el enemigo ha tratado de corromper lo sagrado, no a través de una destrucción evidente, sino a través de sutilezas que pasan desapercibidas para muchos. La Biblia no es solo un libro, es el arma más poderosa que un creyente posee. Hebreos 4:12 lo declara de manera contundente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia tiene poder no solo para guiar, sino para transformar, para revelar, para cortar de raíz el pecado y alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando ese instrumento divino es manipulado? ¿Qué ocurre cuando se presenta envuelto en apariencias modernas, bellas, suaves a la vista, pero peligrosas al espíritu? Hoy en día muchas editoriales han comenzado a producir Biblias con portadas vistosas, con colores llamativos, con motivos de diseño que, lejos de honrar a Dios, buscan apelar a gustos personales, modas pasajeras o incluso movimientos ideológicos que contradicen la verdad del Evangelio. Algunas de estas versiones han sido dirigidas intencionalmente a públicos específicos con el fin de suavizar el mensaje, de hacerlo más atractivo, más digerible, menos ofensivo. Pero la palabra de Dios no necesita ser editada para agradar. Romanos 1:16 nos recuerda: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué entonces habría que maquillarlo? Cuando entendemos que la Biblia es nuestra espada en el campo espiritual, comprendemos que alterar su apariencia no es algo superficial. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy claro en cuanto a la reverencia que se debía tener por los objetos sagrados. El arca del pacto, por ejemplo, no podía ser tocada por cualquiera ni transportada de cualquier forma. Cuando Usa tocó el arca sin la debida autorización, fue fulminado por Dios. 2 Samuel 6:7. Esto no se trataba de un castigo arbitrario, sino de una enseñanza espiritual profunda. Lo sagrado no puede ser tratado con ligereza. Del mismo modo, cuando se toman las escrituras y se les da una envoltura que disminuye su santidad o las convierte en un producto de consumo,
Se está repitiendo, en otro contexto, la misma irreverencia. Imagina a un soldado que recibe una espada forjada para la batalla, pero decide cambiarle el mango por uno más decorativo, pintado de colores suaves, incrustado con adornos que lo hacen lucir bonito, pero le restan funcionalidad. Al momento de la guerra, esa espada ya no será eficaz. Así sucede con muchas versiones de la Biblia en la actualidad. Las personas las eligen por su color, por su portada de flores, por los mensajes motivacionales impresos en sus páginas, sin darse cuenta de que en muchos casos el mensaje original ha sido suavizado, reinterpretado o incluso omitido. Y es ahí donde el enemigo gana terreno, porque una Biblia manipulada ya no corta, ya no confronta, ya no guía al arrepentimiento sino a la complacencia. Jesús fue contundente cuando enfrentó a los fariseos por convertir las enseñanzas divinas en tradiciones humanas. En Marcos 7:13 les dijo: anuláis así la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Esto mismo ocurre cuando en nombre del diseño, de la inclusión o de la moda, se anula el filo de la palabra para acomodarla a las sensibilidades del presente. Y el peligro de esto no es solo teórico, es espiritual y eterno. Un mensaje diluido produce creyentes débiles, sin raíces, incapaces de resistir en el día malo. Efesios 6:13 nos exhorta: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si nuestra espada está embotada por el engaño? En muchos testimonios de creyentes perseguidos por su fe, como los cristianos, en países donde la Biblia está prohibida, se observa una reverencia profunda por cada palabra, por cada página, por cada versículo. No se detienen en si la cubierta es de cuero suave o si el diseño es agradable. Luchan por tener acceso a la verdad porque saben que ahí está la vida. Contrasta esto con algunos círculos cristianos modernos, donde la elección de una Biblia puede depender más de si hace juego con la agenda personal o si tiene notas de inspiración emocional que de su fidelidad al texto original. La banalización de lo sagrado ha llegado incluso a las redes sociales, donde influenciadores muestran sus Biblias como accesorios de moda. Se habla más del color de la portada que del poder de la palabra. ¿No es esto un reflejo de cómo se ha perdido el enfoque? En Apocalipsis 22, 18, 19, Dios lanza una advertencia seria. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esta advertencia no es exclusiva del libro de Apocalipsis. Es un principio espiritual que se aplica a toda la Escritura. Y sin embargo, hoy se juega con la presentación de la palabra como si se tratara de una mercancía más. Se editan Biblias para niñas empoderadas, para adultos contemporáneos, para creyentes minimalistas. El contenido se acompaña de pensamientos positivos, afirmaciones que suenan bien pero que no siempre están fundamentadas en las Escrituras. Es como envolver una bomba en papel de regalo. Puede parecer inofensiva, pero está diseñada para destruir. La palabra de Dios debe ser temida, amada y obedecida, no domesticada. En Jeremías 23, 29, el Señor declara: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ese fuego no debe ser extinguido por una portada bonita. Ese martillo no debe ser reemplazado por frases suaves. Lo que necesitamos no son Biblias que nos digan lo que queremos oír, sino Biblias que nos transformen, que nos confronten, que nos rompan para volvernos a formar según el corazón de Dios. En una ocasión escuché el testimonio de un hombre que al recibir una Biblia de diseño moderno se sintió atraído por su presentación. Era elegante, con colores neutros, adornada con frases que parecían salmos, pero no lo eran. Comenzó a leerla con entusiasmo, pero pronto notó que algunos versículos clave no estaban.
la enseñanza sobre el pecado había sido reducida a un llamado a vivir mejor. Las advertencias del juicio divino estaban sustituidas por promesas vagas de bienestar. Al comparar esa Biblia con una versión fiel, se dio cuenta del engaño. Esa experiencia lo llevó a profundizar en la verdad y entender que el enemigo no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene con páginas doradas y letras suaves. El propósito de esta parte no es generar paranoia, sino despertar discernimiento. No se trata de condenar a quienes han adquirido una Biblia de determinado color, sino de abrir los ojos espirituales a una realidad que muchos prefieren ignorar. Dios no se impresiona por portadas bonitas, Él mira el corazón, pero nos ha dado su palabra como guía, como lámpara para nuestros pies. Salmo 119, 105 lo dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no puede ser sustituida por una linterna débil envuelta en terciopelo. La luz debe brillar con intensidad, y para eso necesitamos una Biblia que no haya sido oscurecida por agendas humanas. La responsabilidad recae sobre cada creyente. No podemos seguir eligiendo nuestras Biblias por el envoltorio. Debemos orar, estudiar, comparar, buscar versiones fieles al original hebreo y griego, consultar líderes espirituales con madurez, pedir al Espíritu Santo que nos revele la verdad. No se trata de volver al miedo, sino a la reverencia. Porque cuando volvemos a temer a Dios, volvemos a amar su palabra. Y cuando amamos su palabra en verdad, ninguna falsificación podrá engañarnos. Así como Jesús echó a los cambistas del templo por convertir la casa de Dios en un mercado, hoy también se levanta para limpiar nuestra relación con su palabra. No se trata solo de leer la Biblia, sino de vivirla. Y para vivirla, debemos estar seguros de que lo que tenemos en nuestras manos es la verdad sin contaminación. Una Biblia no es un adorno de estantería, es una espada viva, es fuego, es martillo, es dirección, es vida. Y no debe ser usada como objeto de moda, sino como instrumento de transformación eterna. ¿Estás listo para mirar tu Biblia con otros ojos? ¿Estás dispuesto a examinar si lo que tienes en tus manos ha sido consagrado para Dios o disfrazado para distraer? Esta es solo la primera verdad que necesitamos entender, porque lo que parece inocente a la vista puede estar sembrando confusión en el alma. Y en una era de apariencias, Dios sigue llamando a los suyos a caminar en verdad. La pregunta es, ¿podrás reconocerla cuando la veas? En los tiempos finales, una de las estrategias más efectivas del enemigo no es atacar de frente, sino disfrazarse. No es con gritos ni amenazas evidentes que logra desviar al pueblo de Dios, sino con susurros suaves, con apariencias de piedad, con lo que parece bueno. El apóstol Pablo lo dejó escrito con claridad y firmeza. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esta advertencia, lejos de ser una simple observación, es una alerta urgente para todos aquellos que anhelan caminar en verdad. Cuando el enemigo no puede destruir la palabra, intenta corromperla desde adentro, vestirla con una apariencia que confunda, que entretenga, que relaje la conciencia. Y lo hace desde donde menos se espera, con una Biblia en la mano. El disfraz no es evidente, es sutil, elegante, diseñado para generar aceptación y simpatía. Así como Satanás tentó a Eva en el huerto, no con una amenaza, sino con una pregunta, hoy pone delante del creyente Biblias que parecen inofensivas, incluso edificantes, pero que esconden un contenido diluido, adulterado, despojado de la fuerza que transforma. Jesús mismo nos advirtió que vendrían falsos profetas con apariencia de ovejas, pero que por dentro serían lobos rapaces. Mateo 7:15. La estrategia no ha cambiado, solo ha adoptado nuevas formas, nuevas portadas, nuevas traducciones. El mensaje que debía cortar ahora se presenta suavizado. Lo que debía confrontar ahora halaga.
Lo que debía corregir ahora entretiene. Una de las tácticas más peligrosas del enemigo ha sido convertir la palabra de Dios en un producto de mercado. No se trata de compartirla con más personas, sino de convertirla en un objeto de consumo. Las ediciones diseñadas con objetivos específicos han comenzado a responder más a las corrientes sociales que a la fidelidad bíblica. Y en ese intento de agradar a todos, se pierde el mensaje que transforma. En Romanos 12:2, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero cuando se crea una Biblia que se ajusta al pensamiento del siglo, el creyente ya no se transforma, se acomoda. El peligro no está solo en lo que se añade o se omite del texto, sino en la intención detrás de su presentación. Hay versiones que han sido modificadas para evitar términos como pecado, juicio o castigo. Palabras que, aunque incómodas, son necesarias para el arrepentimiento y la salvación. Cuando se elimina lo que molesta, también se elimina lo que salva. Jesús no vino a acariciar el pecado, vino a destruirlo. En Juan 8:11, al perdonar a la mujer adúltera, no le dijo simplemente te perdono, sino que añadió una orden clara: vete y no peques más. La misericordia no está separada de la verdad, sino que fluye desde ella. El disfraz moderno de Satanás no grita con odio, susurra con tolerancia, no ataca la palabra con fuerza, la adorna con buenas intenciones. Muchas de estas Biblias, diseñadas con colores específicos y mensajes emocionalmente atractivos, presentan una espiritualidad sin cruz, una fe sin obediencia, una relación con Dios sin santidad. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esta verdad, cuando se disfraza o se suaviza, deja al creyente expuesto, desarmado ante las artimañas del enemigo. En Apocalipsis 3, el Señor habla a la iglesia de la Odisea, una comunidad que se consideraba rica, pero que en realidad era pobre, ciega y desnuda. Les dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esta advertencia es relevante para el tiempo presente. Una Biblia que evita confrontar el pecado, que busca agradar a todos y que elimina lo que hiere el orgullo humano, no genera fuego espiritual, sino tibieza. Y esa tibieza es rechazada por Dios, no por crueldad, sino porque no permite transformación. Y sin transformación no hay salvación. Jesús no prometió que su mensaje sería popular, sino que sería verdadero. En Juan 17:17, orando por sus discípulos, declaró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación no proviene de lo que nos hace sentir bien, sino de lo que nos purifica. Por eso, cada intento del enemigo por convertir la palabra en un accesorio bonito, en un mensaje motivacional, en un objeto de aceptación cultural, es un ataque directo a la obra santificadora de Dios. Y es precisamente ahí donde se revela el disfraz, en lo que parece piadoso, pero que ha sido cuidadosamente ajustado para evitar la confrontación espiritual. No es una exageración afirmar que hay Biblias diseñadas con intenciones contrarias al Evangelio. Algunas ediciones han sido modificadas por movimientos ideológicos para que se ajusten a su narrativa. En lugar de permitir que la Biblia transforme al lector, ahora se intenta que el lector transforme la Biblia. Pero Dios es claro al respecto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cualquier intento de rediseñar lo eterno para complacer lo temporal es un camino hacia el error. La confusión no es un accidente, es una estrategia. El enemigo sabe que si puede sembrar duda, desviar el enfoque, suavizar la verdad, puede alejar a los creyentes del verdadero conocimiento de Dios. En Génesis 3, Satanás no atacó directamente a Dios, sino que sembró una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1.
Esa duda, introducida sutilmente, fue suficiente para quebrar la comunión con el Creador. Hoy, esa misma táctica se aplica cuando se presenta una versión de la palabra que no confronta, que no exige, que no transforma. Cuando se entrega una Biblia que parece piadosa, pero que no contiene el mensaje completo, se repite la misma escena del Edén, pero con un envoltorio moderno. El poder de la palabra está en su verdad, no en su presentación. Un diseño llamativo no aumenta su autoridad. Una portada atractiva no añade revelación. La Biblia no necesita ser maquillada, necesita ser obedecida. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no solo las partes agradables, no solo las promesas, no solo los salmos que consuelan, también los profetas que confrontan, también las advertencias que despiertan, también los llamados al arrepentimiento que salvan. Lo que parece piadoso, pero niega el poder de la piedad, es una trampa. Pablo advirtió que en los últimos días muchos tendrían apariencia de piedad, pero negarían su eficacia. 2 Timoteo 3:5. Ese es el engaño más peligroso, el que se disfraza de verdad, pero ha perdido el filo. Una Biblia presentada con belleza, pero vacía de poder, es como una lámpara sin aceite. No alumbra, no guía, no protege. Y en la oscuridad espiritual de estos tiempos, solo la verdad plena puede mantenernos firmes. La intención de esta parte no es sembrar temor irracional, sino despertar el discernimiento que tanto se necesita. La palabra no puede ser adaptada a las tendencias culturales sin perder su esencia. El evangelio no es negociable. Jesús no se ajustó a las demandas de su tiempo. Fue rechazado por predicar una verdad que incomodaba. Y sus verdaderos seguidores no están llamados a popularidad, sino a fidelidad. En Juan 15:19, Él dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Las Biblias que buscan ser aceptadas por el mundo han dejado de ser una espada y se han convertido en un ornamento. Y el cristiano que se alimenta solo de ese tipo de mensaje se expone a una vida de apariencia, pero no de poder. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a volver a la palabra con temor reverente, a discernir entre lo santo y lo común, a reconocer cuando algo, aunque parezca bueno, ha sido disfrazado para desviar. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante de Dios y murieron por ello. No porque su intención fuera malvada, sino porque actuaron sin discernimiento, sin obediencia, sin temor. El fuego que no proviene de Dios, aunque se parezca, no es santo. Y hoy muchos están leyendo mensajes que parecen encender fe, pero que solo encienden emoción. No fuego santo, sino fuego extraño. Solo hay una forma de vencer el disfraz: la comunión constante con el Espíritu de verdad. Él es quien guía a toda verdad. Juan 16:13. Él revela cuando algo ha sido torcido, cuando una verdad ha sido maquillada, cuando una apariencia ha sustituido la sustancia. Y solo con su guía podemos atravesar el campo de confusión que el enemigo ha levantado con tanta astucia, porque el peligro no está en lo que es obviamente falso, sino en lo que parece verdadero, pero ha sido cuidadosamente manipulado para confundir. La Escritura sigue siendo suficiente. Su poder no ha menguado, pero exige ser recibida tal como fue dada, sin adornos, sin añadidos, sin filtros. El mensaje de salvación, de arrepentimiento, de juicio, de gracia, de justicia y de restauración sigue siendo el mismo.
Y todo intento por suavizarlo o disfrazarlo es una estrategia directa del enemigo para debilitar la fe del pueblo de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No necesita decoraciones, no necesita adaptaciones, necesita ser creída, vivida, proclamada, así como está escrita. Este es el tiempo de levantar la voz, no con acusación, sino con claridad, de volver a la palabra pura sin añadidos, de rechazar las apariencias que desvían y abrazar la verdad que santifica, porque solo la verdad y nada más que la verdad puede hacernos libres. El simbolismo es una herramienta que ha acompañado a la humanidad desde el principio. Dios mismo lo empleó en múltiples ocasiones para hablar con su pueblo. Desde los colores del tabernáculo hasta las vestiduras sacerdotales y las señales proféticas, cada detalle en las Escrituras tiene un propósito espiritual profundo. El color en el contexto bíblico nunca fue una elección decorativa sin sentido. Estaba cargado de significados que reflejaban la gloria, la santidad, el juicio, la pureza o la autoridad divina. Por eso, cuando en la actualidad se ignora el peso simbólico del color en objetos tan sagrados como la Biblia, el discernimiento espiritual se ve comprometido. El enemigo, que desde el principio ha usado distorsiones sutiles para engañar, también ha manipulado el uso del color con fines contrarios al diseño de Dios. Dios instruyó a Moisés con precisión sobre el uso del azul, púrpura y carmesí en el tabernáculo. Éxodo 26:1. Estos colores no fueron seleccionados al azar. El azul representaba el cielo, lo eterno. El púrpura, la realeza y autoridad divina. El carmesí, el sacrificio, la redención a través de la sangre. Cuando el enemigo busca imitar lo sagrado, empieza por alterar lo que Dios estableció. Cambiar los colores con los que se reviste un objeto espiritual no es solo una decisión estética, sino una posible estrategia para confundir, desacralizar o incluso introducir mensajes subliminales que desvíen al creyente del camino verdadero. La Biblia, al ser la palabra inspirada por Dios, también merece ser tratada con esa misma reverencia. En muchas culturas paganas antiguas, los colores tenían usos rituales. El negro, por ejemplo, se asociaba con lo oculto, con lo escondido, con la muerte. El blanco, aunque símbolo de pureza en las Escrituras, fue utilizado en algunos rituales para disimular impurezas bajo apariencia de limpieza. El dorado, símbolo de gloria en los vasos del templo, fue también un elemento central en ídolos paganos para atraer al ojo humano. Así como el becerro de oro fue forjado por el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte, también hoy se han forjado Biblias que brillan por fuera, pero cuyo contenido ha sido transformado por dentro. La apariencia deslumbra, pero la esencia ha sido alterada. Cuando el pueblo de Dios pierde el sentido del símbolo, se vuelve vulnerable al engaño. Lo que antes estaba destinado a glorificar a Dios comienza a usarse para distraer, para seducir, para insertar mensajes que no vienen del cielo. En Apocalipsis 17 se describe a la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas. Todo en ella parecía majestuoso, pero representaba corrupción espiritual. El uso del color, del adorno y del brillo tenía la intención de seducir a los reyes de la tierra. Hoy, una estrategia similar opera detrás de ciertas Biblias que con cubiertas atractivas y paletas cromáticas cuidadosamente seleccionadas no buscan reflejar el carácter de Dios, sino apelar a los sentidos del lector moderno. El verdadero peligro está en que muchas de estas ediciones son presentadas como herramientas de crecimiento espiritual. Pero cuando se estudian con detenimiento, se descubre que han sido producidas bajo filosofías humanistas, con mensajes personalizados que responden más a necesidades emocionales que a verdades espirituales.
Las portadas con colores asociados a movimientos ideológicos actuales no son una coincidencia. Hay una agenda que busca apropiarse del símbolo para imponer una narrativa distinta a la del Evangelio. Se ha llegado al punto de presentar Biblias en colores que representan rebeldía, orgullo, sensualidad, confusión o doctrinas ajenas a la verdad. El libro de Levítico está lleno de instrucciones sobre los colores, las telas y los materiales que debían usarse en el servicio a Dios. Todo detalle importaba, ninguna elección era casual. En Éxodo 39 se describe cómo los artesanos tejieron hábilmente las vestiduras sagradas para Aarón. Cada color tenía una función espiritual. ¿Cómo podría ser irrelevante hoy el color con el que se reviste la palabra? El problema no radica en el pigmento en sí, sino en el mensaje que lo acompaña, en la intención que se esconde detrás de su selección y en la ignorancia espiritual de muchos que no perciben cuando lo sagrado ha sido reducido a un accesorio cultural o comercial. El corazón del asunto no es juzgar por apariencias, sino aprender a discernir. El pueblo de Dios debe ser sabio, no ingenuo. En Proverbios 14:15 se nos dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No se trata de rechazar todo lo nuevo, sino de examinar si aquello que se presenta como santo realmente honra a Dios o si ha sido diseñado para distraer de la verdad. Cuando el color de una Biblia responde a criterios comerciales o ideológicos y no espirituales, el lector corre el riesgo de ser expuesto a mensajes disfrazados de verdad, pero que han sido cuidadosamente formulados para debilitar el fundamento de la fe. En Isaías 5:20 hay una declaración que retumba con fuerza en este contexto. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta inversión de valores se ha infiltrado incluso en el ámbito editorial cristiano. No todo lo que se presenta con un versículo en la portada es fiel a la verdad de Dios. Hay colores que han sido utilizados para representar banderas ideológicas que contradicen frontalmente los principios bíblicos. Y cuando estas mismas combinaciones cromáticas se usan en Biblias especiales, sin un examen espiritual detrás, el resultado es un mensaje confuso, ambiguo, espiritualmente peligroso. El símbolo tiene poder porque Dios lo ha usado como medio de comunicación. Cuando Josué cruzó el Jordán, se le ordenó tomar 12 piedras como señal, para que las generaciones futuras preguntaran por qué estaban allí. Josué 4, 6 y 7. Cada piedra, cada color, cada acción tenía un propósito profético. Ignorar el significado espiritual de los símbolos es abrir la puerta al sincretismo, y en ese sincretismo se diluye la verdad. El color de una Biblia, cuando es usado para introducir ideologías contrarias al Evangelio, deja de ser un simple envoltorio. Se convierte en una señal de alerta que muchos han dejado de reconocer. El libro de los Hechos relata cómo los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, eran celosos de la doctrina. No permitían añadiduras, no toleraban mezclas. Eran perseguidos precisamente porque no estaban dispuestos a adaptarse al molde del imperio. Cuando una generación se acostumbra a aceptar lo que no discierne, comienza a permitir lo que debería rechazar. El color en este contexto se convierte en un canal silencioso para introducir conceptos que no tienen origen en Dios, pero que apelan a la emoción, al gusto personal, al sentido de pertenencia social. Y cuando el símbolo reemplaza la sustancia, el resultado es una fe superficial. Las Escrituras afirman que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. Sin embargo, muchas de estas presentaciones modernas de la Biblia no traen claridad, sino confusión. Lo hacen desde lo visual, desde lo simbólico, desde lo emocional.
Y esa confusión no proviene de Dios. Una portada que pretende representar a todos, pero que no respeta lo que Dios ha establecido, no puede conducir a la santidad. Una edición que busca agradar a todos los públicos, sin defender la verdad absoluta de la palabra, no puede llamarse santa. El color, el diseño, el mensaje, todo debe estar al servicio del propósito eterno de Dios. Cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, vio a Jesús con una túnica blanca y un cinto de oro, sus ojos como llama de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 13, 15. No eran simples descripciones físicas, eran símbolos espirituales. Cada elemento comunicaba algo del carácter glorioso del Hijo de Dios. Si Dios se comunica a través de símbolos, si el cielo mismo tiene un lenguaje visual, entonces el creyente no puede ignorar el impacto espiritual de los símbolos en la tierra. El color de una Biblia puede ser una herramienta de evangelización o una trampa cuidadosamente camuflada. Dependerá de la intención con la que fue creada y de la sensibilidad espiritual de quien la recibe. El llamado no es a desechar lo que es visualmente agradable, sino a preguntarse si lo que se presenta honra a Dios o distrae del mensaje. No todo lo atractivo es santo, no todo lo moderno es falso, pero todo debe ser probado a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. Primero Tesalonicenses 5:21 nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. En este tiempo de confusión espiritual, donde lo simbólico se ha convertido en herramienta de manipulación, el discernimiento es más necesario que nunca. Una generación que elige sus Biblias por estética y no por contenido se vuelve vulnerable. No porque el color en sí tenga poder, sino porque la intención detrás del color puede ser parte de una agenda más amplia. Dios no juzga por las apariencias, pero el enemigo sí las usa. Lo que entra por los ojos puede abrir la puerta a doctrinas que no nacen del Espíritu. Por eso, la exhortación es clara. No basta con leer la Biblia, hay que examinar con qué espíritu fue editada, presentada, publicada, porque la verdad no necesita adornos, necesita ser proclamada con fidelidad. El poder de la palabra no se ve afectado por el color de la portada, pero la percepción del lector sí puede ser influenciada. Cuando el símbolo toma el lugar del mensaje, el mensaje se deforma. Cuando lo externo gana protagonismo, lo interno se debilita. El Espíritu Santo sigue hablando hoy y lo hace también a través del discernimiento que despierta en los corazones atentos. La Biblia es santa porque fue inspirada por Dios, no porque tenga una portada blanca o rosada, azul o negra. Pero si esas portadas han sido diseñadas con intenciones contrarias al carácter de Dios, el pueblo debe abrir los ojos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Todo lo que pretende representar su palabra debe reflejar esa misma luz. No basta con tener una Biblia. Es necesario saber si lo que sostiene tu mano fue consagrado para la verdad o disfrazado para la confusión. En cada generación, la Escritura ha sido preservada con celo, traducida con reverencia y defendida con valor. Pero en tiempos recientes, el mensaje eterno ha comenzado a ser manipulado con una sutileza que no busca eliminar la palabra, sino adaptarla. El peligro no está únicamente en lo que se rechaza abiertamente, sino en lo que se altera imperceptiblemente. Una coma cambiada, una palabra omitida, un término suavizado. Una frase que antes confrontaba el pecado, ahora simplemente invita a mejorar como persona. La Biblia ha sido editada por algunas corrientes no para transmitir la verdad, sino para evitar la incomodidad. Y cuando el contenido se diluye, se debilita el impacto de la palabra sobre el corazón. La Escritura no fue dada para entretener, fue dada para transformar. En Jeremías 23:29 Dios declara: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese fuego purifica,
Ese martillo destruye fortalezas del alma que impiden la obediencia. Pero cuando el mensaje que debía arder se convierte en una brisa tibia y el martillo en un suave roce, la conversión pierde fuerza, la verdad se convierte en opinión y la urgencia del arrepentimiento se desvanece en el humo de lo políticamente aceptable. Lo que debía romper cadenas se vuelve decoración y lo que debía llevar a la santidad se transforma en autoayuda espiritualizada. El enemigo ha encontrado en la edición moderna un arma poderosa. No necesita prohibir la Biblia si puede modificar su contenido. No necesita quemar libros si puede reemplazar versículos. Las escrituras ya no son reescritas con tinta roja visible, sino con correcciones sutiles que escapan a la vista de quienes no han sido entrenados en el discernimiento espiritual. Palabras como infierno, pecado, juicio, obediencia han sido reemplazadas en algunas versiones por términos suaves, ambiguos, emocionalmente aceptables. Pero esa suavidad tiene un precio. Si se elimina la gravedad del pecado, también se despoja de su valor el sacrificio de Cristo. Si ya no hay condenación, ¿para qué redención? Si no hay necesidad de arrepentimiento, ¿para qué cruz? Pablo advirtió sobre esto con firmeza. En Gálatas 1, 6, 8 expresó su asombro de que algunos creyentes se estuvieran apartando tan pronto del Evangelio por otro diferente, el cual no es otro, sino una perversión del original. Y añadió: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No habló de eliminar la palabra, sino de presentarla con modificaciones. No dijo que vendrían con Biblias vacías, sino con versiones torcidas. Esta es la realidad que hoy enfrentamos. Biblias enteras adaptadas para servir a filosofías humanas. Versiones que ocultan el pecado para no herir sensibilidades. Traducciones que convierten lo sagrado en poesía motivacional. Y todo con el pretexto de llegar a más personas. Pero Dios no necesita ser reformulado. Su palabra no necesita modernización. En Salmo 119, 89 se afirma: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su permanencia no depende de nuestra comodidad. Su poder no disminuye con el tiempo. La palabra fue inspirada para redarguir, corregir, enseñar. Y toda alteración que suaviza su filo es un intento de apagar su luz. Escrito está que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Pero si esa lámpara ha sido cubierta por filtros que distorsionan la verdad, ya no ilumina, sino confunde. En tiempos antiguos, los escribas eran entrenados para copiar los textos sagrados con absoluta precisión. Un error podía costar toda una copia. El temor reverente era parte del proceso. Cada letra, cada espacio, cada signo era examinado. Pero hoy se producen versiones con una ligereza alarmante. No hay temor, solo estrategia de mercado. Algunas ediciones eliminan pasajes completos que hablan del juicio de Dios. Otras modifican palabras clave para alinearse con ideologías contemporáneas. Incluso existen versiones que han reinterpretado el mensaje de Pablo para hacerlo compatible con agendas actuales, desviándose del contexto original de la enseñanza apostólica. Esta distorsión no es accidental, es deliberada. En 2 Pedro 3:16, el apóstol advierte que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. No las rechazan, las manipulan, no las niegan, las reinterpretan según su conveniencia. Este patrón se ha repetido en cada época de apostasía y no es distinto hoy. Cuando se edita la palabra para que sea aceptada por el mundo, se deja de edificar el reino. Una Biblia sin confrontación no puede llevar al arrepentimiento. Una Biblia sin verdad no puede salvar. Una Biblia sin corrección no forma discípulos, solo seguidores cómodos que confunden fe con autoafirmación. El evangelio diluido no es un evangelio. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Ese mensaje no ha sido suavizado en la palabra verdadera, pero en muchas ediciones actuales la cruz ha sido minimizada. El llamado a la santidad ha sido reemplazado por llamados al bienestar. La urgencia del reino ha sido pospuesta por metas personales. Y en medio de todo eso se distribuyen Biblias con lenguaje cuidadosamente formulado para evitar cualquier tensión espiritual. El poder de las Escrituras radica en su origen, no en su popularidad. Una palabra inspirada no necesita ser editada por la cultura. El Espíritu Santo es quien convence, quien redarguye, quien transforma. Pero cuando se le quita espacio a la verdad en nombre de la inclusión o la modernización, el Espíritu se entristece. Efesios 4:30 nos exhorta a no contristarlo. Una Biblia que acomoda el pecado, lo justifica o lo oculta, no está llena del Espíritu. Puede estar llena de adornos, de notas explicativas atractivas, de diseño editorial refinado, pero carece de la llama viva que despierta el alma dormida. Es necesario volver a la palabra tal como fue inspirada. No se trata de preferencia por versiones antiguas, sino de reverencia por la verdad. La fidelidad doctrinal debe estar por encima de toda otra motivación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no citó reinterpretaciones. Dijo con claridad: escrito está. Y esa firmeza brotó de una palabra sin filtros. Cada versículo que declaró tenía peso porque no estaba adulterado. El enemigo solo retrocede ante la verdad pura. No teme a una Biblia decorada. No se incomoda con una versión suavizada. Pero tiembla cuando un creyente se aferra a una palabra inalterada. Los tiempos que vivimos demandan una fe sólida, no emociones pasajeras. La Escritura es la base de esa firmeza. Por eso, todo intento de diluirla es un ataque directo a la estructura espiritual del creyente. Si el fundamento se debilita, el edificio se derrumba. Jesús lo advirtió en Mateo 7:26-27, al hablar del hombre insensato que edificó sobre la arena. La arena de una doctrina diluida no puede sostener una vida transformada. Solo la roca de la verdad puede resistir la tormenta. Y esa roca no puede ser modificada para agradar a quienes prefieren escuchar lo que calma su conciencia en lugar de lo que despierta su espíritu. El llamado es urgente: examinar las versiones que se consumen, verificar si se mantienen fieles al texto original. No todo lo que lleva el nombre de Biblia honra la intención del Espíritu que la inspiró. En Apocalipsis 22:18-19 se emite una advertencia final, clara y solemne. Quien añade o quita palabras del libro de esta profecía recibirá juicio. No es una amenaza, es una declaración de la seriedad con la que Dios protege su palabra. Y aunque esa advertencia se dirige al Apocalipsis, su principio se extiende a toda Escritura. Dios no permite que su voz sea modificada impunemente. Volver a la Escritura pura no es retroceder, es avanzar con claridad. No se trata de nostalgia por lo antiguo, sino de pasión por lo verdadero. Una iglesia que se alimenta de doctrina diluida pierde discernimiento. Una generación que estudia versiones suavizadas corre el riesgo de crear una teología sin cruz, una espiritualidad sin compromiso, una fe sin fundamento. Y cuando llegue el día de la prueba, esa fe no resistirá. Pero la palabra de Dios, viva y sin alteraciones, sigue siendo suficiente. Su verdad no envejece, su mensaje no pierde relevancia, su poder no necesita ayuda. El engaño más eficaz no niega la Biblia, la reescribe, no rechaza a Dios, lo redibuja, no niega a Cristo, lo convierte en un maestro motivacional. Esta estrategia está presente en muchas versiones modernas que han sido cuidadosamente diseñadas para sonar cristianas sin serlo realmente. Contienen frases que inspiran, pero no transforman. Promesas que emocionan, pero no salvan. Consejos que motivan, pero no llevan al quebrantamiento. Y en ese espejismo
Miles de personas piensan que están creciendo en fe, cuando en realidad están siendo adormecidas con palabras dulces, sin fundamento. Dios sigue hablando, pero su voz no se encuentra en la dilución, sino en la pureza. El Espíritu Santo no susurra con tibieza, sino con fuego. El pueblo necesita volver al temor reverente, a la palabra completa, a cada versículo que arde, que corrige, que edifica, porque solo una Biblia íntegra puede formar discípulos íntegros. Solo una Biblia sin mutilaciones puede preparar guerreros espirituales para un tiempo como este. Todo lo demás es adorno, todo lo demás es disfraz. La verdad no necesita ser ajustada, solo necesita ser proclamada sin vergüenza. Y eso empieza con lo que sostenemos en las manos, porque no todas las Biblias son iguales. Algunas han sido vaciadas de su poder, otras han sido maquilladas para venderse mejor, pero la palabra auténtica permanece, indestructible, invencible, eterna, y a ella debemos volver con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, porque en ella está la vida. Hay momentos en los que una advertencia no basta si no va acompañada de claridad. Muchos sostienen en sus manos una Biblia sin saber que ha sido manipulada, no en lo evidente, no en lo que salta a la vista, sino en lo sutil, en lo que se esconde entre líneas, en lo que se omite o se retuerce con intención. Por eso, no basta con tener una Biblia. Es necesario discernir si lo que tienes en tus manos realmente conserva la verdad. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segundo Timoteo 2:15. Ese llamado no es solo para quienes predican, sino para todo creyente que desea caminar en fidelidad. Usar bien la palabra implica reconocer cuándo ha sido distorsionada y cuándo permanece intacta. En muchos casos, las señales de manipulación no están en lo que se dice, sino en lo que se ha dejado de decir. Un versículo omitido, una nota editorial que contradice la escritura, una interpretación parcial que acomoda el mensaje al gusto del lector. Todo esto puede parecer insignificante a simple vista, pero delante de Dios, nada que distorsione su verdad es pequeño. El enemigo no necesita negar la Biblia para sembrar error. Le basta con alterar su enfoque, desviarla levemente de su propósito, sugerir que quizás el texto quiso decir otra cosa. Así comenzó la caída en el Edén, con una pregunta que parecía inocente, pero que cuestionaba directamente lo que Dios había dicho. La Biblia no necesita ser explicada por agendas humanas, sino comprendida con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 16:13 declara que el Espíritu de verdad guiará a toda verdad. Por eso, la dependencia del Espíritu es esencial para detectar cuando una Biblia ha sido influenciada por intenciones ajenas al corazón de Dios. Hay ediciones que han introducido comentarios que relativizan la enseñanza sobre el pecado. Hay notas al margen que suavizan los mandamientos. Hay explicaciones que redefinen el concepto de arrepentimiento. Todas estas señales indican que no se trata solo de una traducción distinta, sino de una versión adulterada del mensaje original. Cuando las escrituras comienzan a ser interpretadas con el filtro de la cultura en lugar del filtro del Espíritu, se pierde el poder que transforma. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no viene de una interpretación cómoda, sino de una obediencia radical a la verdad. Y para obedecer, primero hay que reconocer si lo que se lee proviene del corazón de Dios o ha sido filtrado por intereses humanos. Esta es la razón por la que muchos creyentes, sin saberlo, han basado su fe en versiones distorsionadas, en Biblias decoradas por fuera pero vacías por dentro.
La verdadera fidelidad a la palabra comienza con el deseo de no ser engañado. La Escritura no fue dada para ser adaptada, sino para ser obedecida. En Proverbios 35:6 está escrito: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esta advertencia sigue vigente. Añadir no es solamente incluir palabras nuevas, es también modificar su sentido, insertando interpretaciones que cambian el mensaje central. Quitar no es solo eliminar frases enteras, es también restar la fuerza del texto original mediante comentarios que lo contradicen o lo relativizan. Dios no ha dejado su palabra al azar, la ha preservado a través de generaciones, cuidando cada sílaba, cada promesa, cada advertencia. Y si Él la ha protegido con tanto celo, ¿con qué derecho el hombre se atreve a adaptarla a su conveniencia? El discernimiento espiritual no consiste en sospechar de todo, sino en examinar todo con la luz del Espíritu. El mismo Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retened lo bueno. La responsabilidad de escudriñar no es de unos pocos, sino de todos los que desean caminar en verdad, porque el error no siempre se presenta como herejía. Muchas veces se disfraza de bondad, de inclusividad, de sensibilidad emocional. No se puede vivir una fe firme sobre una base deformada. La Biblia es el fundamento de la vida cristiana. Si el cimiento está adulterado, toda la estructura corre peligro. Jesús enseñó que el que oye sus palabras y las pone por obra es como el hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero esa roca no puede ser una mezcla, debe ser pura, sólida, fiel al original. Cada creyente está llamado a prestar atención a los detalles, a comparar traducciones, a buscar versiones fieles, a rechazar notas que contradigan el mensaje claro del Evangelio. El Espíritu guía, pero el creyente debe estar dispuesto a seguir. Dios no solo espera obediencia, también demanda reverencia. Y esa reverencia comienza con cómo tratamos su palabra, no como un texto que podemos ajustar, sino como una espada que nos ajusta a nosotros. Hebreos 4:12 lo afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada no puede ser desafilada por manos humanas. Debe conservar su filo, su poder, su capacidad de penetrar. Cuando una Biblia ha sido manipulada para evitar que corte, ha dejado de ser un instrumento de Dios para convertirse en un reflejo de la voluntad del hombre. El llamado es claro: no basta con tener una Biblia, es urgente saber si esa Biblia está completa, si su contenido es fiel, si su mensaje ha sido respetado, porque si no lo ha sido, entonces lo que se sostiene no es la palabra de Dios, sino una versión diluida que no tiene poder para salvar ni para transformar. La responsabilidad recae sobre cada creyente, no para generar sospechas sin fundamento, sino para encender una pasión por la verdad sin adulteración. Porque solo la verdad puede sostenernos cuando todo lo demás caiga. Solo la verdad permanece, y esa verdad merece ser protegida. Volver a la palabra pura no es una sugerencia opcional, es una urgencia espiritual. Cuando la verdad ha sido diluida, cuando el mensaje ha sido alterado y lo sagrado ha sido trivializado, la única respuesta es regresar con humildad y reverencia al origen. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Él no habló de una palabra moldeada por la cultura, sino de una verdad eterna que no necesita ajustes. Aferrarse a esa verdad es la única manera de permanecer firmes cuando el error se disfraza de revelación y el engaño adopta formas seductoras. La Escritura fue dada para revelar el carácter de Dios, confrontar el pecado, consolar al quebrantado y formar al discípulo. Si se convierte en un objeto adaptado a las emociones del lector o en una herramienta de validación personal, ha dejado de cumplir su propósito. Por eso, proteger la fe comienza con proteger la fuente. No se puede edificar una vida espiritual estable sobre un fundamento contaminado.
Salmo 119, 160 declara: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cada parte cuenta, cada versículo importa, cada palabra tiene peso, nada en ella está de sobra. Dios ha hablado, su voz sigue resonando a través de las páginas inspiradas que Él preservó con celo. Pero esa voz no se escucha con claridad cuando la lectura se basa en versiones comprometidas. El creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como dice 1 Pedro 2:2. Solo esa pureza alimenta el alma, fortalece el espíritu y alinea el corazón con el diseño eterno del Creador. Y esa pureza no se encuentra en toda publicación que lleve el título de Biblia. Hay que buscarla, examinarla, honrarla y vivirla con temor de Dios. Aferrarse a la verdad no implica un rechazo ciego a lo nuevo, sino una disposición firme a rendirse solo ante lo que proviene del Espíritu. El discernimiento no es producto de la sospecha, sino fruto de la comunión. Cuanto más tiempo se pasa con la palabra, más claramente se percibe cuando ha sido tocada por manos humanas que han perdido el temor. El Espíritu Santo no solo guía, también alerta. Él revela cuando algo no es conforme al corazón de Dios. Por eso, una vida de oración y dependencia es esencial para no caer en los sutiles engaños del presente. Regresar a la palabra es regresar a Cristo, porque Él es el Verbo hecho carne. Y así como Él no cambió para agradar a las multitudes, su palabra tampoco debe cambiar para encajar en las preferencias del momento. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esa verdad no admite mezcla, no necesita defensa humana, solo un corazón dispuesto a obedecerla. Allí comienza la verdadera protección de la fe. La mayor tragedia no es tener una Biblia manipulada en las manos, sino vivir con el corazón endurecido ante la voz de Dios. Porque aun cuando la palabra sea fiel, si el oído espiritual se ha acostumbrado a filtrar solo lo que agrada, la verdad pierde su impacto. El verdadero peligro no siempre está en el exterior. A veces habita en la resistencia interna a ser confrontado, moldeado y corregido. Por eso, más allá del color, del diseño o del contenido editorial, el punto más vulnerable es el alma que se ha vuelto selectiva ante la voz divina. Jesús advirtió: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. No se refería a los fariseos por su falta de escrituras, sino por su falta de disposición a escucharlas de verdad. El enemigo no solo manipula lo impreso, también contamina las intenciones. Si logra convencer al creyente de que puede acercarse a la palabra con una actitud superficial, entonces el objetivo ha sido alcanzado. Porque el poder de la Biblia no se activa por el contacto físico, sino por la entrega total del corazón. No se trata de tener una Biblia correcta, sino de permitir que esa palabra viva gobierne cada rincón del alma. Hebreos 3:15 dice: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La urgencia no es solo externa, es interior. No basta con detectar errores en una edición. Es necesario expulsar la tibieza espiritual que lleva a tolerar el error por comodidad. Dios sigue buscando corazones que tiemblen ante su palabra, no solo que la lean, sino que se sometan a ella con una reverencia que el mundo ha perdido. Isaías 66:2 lo declara con precisión: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese temblor no es miedo humano, es conciencia espiritual. Es la reacción del alma que reconoce el peso eterno de cada palabra salida de la boca de Dios. El que tiembla ante la Escritura no necesita que alguien le diga si una Biblia ha sido manipulada, porque su espíritu discierne cuando el fuego ha sido apagado. Este llamado no es solo una advertencia, es una invitación a una vida distinta.
Una vida donde la palabra no es un adorno ni un recurso de consulta ocasional, sino el centro absoluto de cada decisión, pensamiento y propósito. Dios no está buscando coleccionistas de Biblias, sino portadores vivos de su verdad. Aquellos que han decidido pagar el precio de vivir conforme a lo que han leído, aun cuando eso los aparte del sistema, de la aprobación pública o del confort personal, porque la fidelidad a la palabra no se mide en tinta y papel, sino en obediencia y fuego interno. Quien realmente ama la palabra no necesita que se la acomoden, la recibe tal como es y se deja moldear por ella sin condiciones. Esa es la marca de los verdaderos hijos de Dios.